Revista Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días, sean todos bienvenidos a Entrevista Venevisión. Tal como lo anunciamos, ya está aquí en el estudio con nosotros Jesús Silva. Él es abogado constitucionalista, profesor universitario de la Escuela de Derecho de la Central y de la Santa María. Muy pertinente su visita aquí la mañana de hoy, sobre todo para entender los últimos acontecimientos que hay en relación al pronunciamiento que se hiciera desde la Casa Blanca sobre Venezuela, en el cual consideran al país una amenaza. Distintas lecturas ha tenido este evento. Muchos dicen que esto se trata de una agresión a todo el pueblo venezolano. Sin embargo, hay algunas posturas de que solamente se está haciendo referencia a la sanción a 7 funcionarios venezolanos. Quisiera que comenzáramos a analizar este tema por el alcance que tiene esta determinación de la Casa Blanca. Bueno, agradezco a Venevisión por esta invitación, a ti, Endrina, y yo creo que esta confusión que hay respecto al alcance del decreto emitido por el presidente Obama, donde establece que Venezuela es una amenaza para la seguridad de su país, es realmente preocupante para las relaciones binacionales, para la seguridad de Venezuela. Y esa confusión en cuanto al alcance hay que aclararla. Yo he traído el texto, que evidentemente no lo voy a leer por razones de tiempo, pero voy a hacer una pequeña cita donde dice que está enfocado, dice en inglés por supuesto, aimed at persons involved or responsible for the erosion of human rights. Esto significa involucra a todas las personas que a juicio de las instituciones de Estados Unidos hayan cometido violaciones a derechos humanos. Esto puede abarcar tanto funcionarios públicos de cualquier rango como personas que no son funcionarios públicos. Y esta legislación se ha aplicado en países que tarde o temprano terminaron siendo invadidos militarmente por los Estados Unidos. Si bien somos responsables en nuestro análisis jurídico y no estamos diciendo que la invasión ocurrirá mañana, sí podemos decir muy objetivamente que todos los países que se vieron sujetos a esta misma sanción, este tipo de sanción que tiene que ver con la International Emergency Economic Powers Act, terminaron siendo militarmente invadidos. De modo pues, o sea, que los antecedentes históricos pudieran ser ¿cuáles en referencias mundiales? Yugoslavia, Irak, Afganistán, el caso de Panamá, cuando se llevaron al presidente Noriega, que fue arrestado pues por autoridades de Estados Unidos. Es decir, todos los requisitos formales de la legalidad se están cumpliendo para que Venezuela sufra una acción de violencia peor a la que ya ha sufrido en el ámbito comercial o económico. Es decir, requisitos legales para una posible invasión. Eso existe, eso está en los papeles, eso está en los actos formales del gobierno de Estados Unidos, y de allí nuestra preocupación sobre la situación y nuestra alerta frente a este episodio, que no debe plantearse en ámbitos de un polo de chavistas contra un polo de antichavistas. Simplemente se trata del interés nacional que se ve amenazado por la hostilidad manifiesta de una potencia extranjera. En este sentido, el Ejecutivo Nacional ha hecho un exhorto a la Casa Blanca a que haga una rectificación, y también de la mano de este exhorto ha estado un llamado como un leitmotiv que habla de una necesidad de la unidad. Sin embargo, hemos observado cómo distintos voceros se han manifestado diciendo que esto no tiene nada que ver con un carácter nacional, sino que más bien es una medida contra 7 funcionarios en puntual. Bueno, como te comentaba, del propio texto de este decreto ley, estaría siendo objetivo un carácter indeterminado de personas, que pueden ser funcionarios o no funcionarios, siempre y cuando, a juicio de las autoridades de Estados Unidos, hayan cometido violaciones a derechos humanos. Y debo agregar algo más. Este tipo de legislación tiene un carácter extraterritorial para criterio de los países amigos a Estados Unidos. Significa que cualquier persona que se encuentre, cualquier venezolano que se encuentre en cualquier otro país del mundo, no necesariamente visitando Estados Unidos, que se vea inmerso o culpabilizado por las autoridades norteamericanas, puede ser detenido, privado de libertad en cualquiera de los países que reconocen esta legislación. Hablando del alcance internacional, un capítulo importante se va a abrir el día de mañana cuando la UNASUR haga revisión a todas estas actuaciones que a nivel de diplomacia han ocurrido entre Estados Unidos y Venezuela. ¿Cuál es la postura a nivel internacional? Hemos visto 2 dimensiones. El rol de UNASUR como mediador, como posible acoplador de la región,
y también la manifestación por parte del presidente Nicolás Maduro de que muchos países del mundo se han solidarizado. Hemos visto que hoy en la prensa nacional sale un pronunciamiento de Moscú en el cual manifiestan su solidaridad al pueblo venezolano. También vimos que en el ejercicio militar que se va a llevar a cabo mañana va a estar presente Rusia. ¿Cuáles son las implicaciones internacionales? Bueno, hay que resaltar el carácter pacífico de los intercambios militares, las exhibiciones de ejércitos amigos de Venezuela en nuestro territorio, y tener muy clara esta advertencia de que ello no tendría ningún fin de intimidación, hostilidad o de desafío frente a otros países o el propio Estados Unidos. El carácter pacífico que tiene Venezuela descansa en su constitución y ha sido la conducta política, institucional del gobierno de Venezuela durante los últimos 15 años. Sí consideramos que el mayor número de alianzas posibles que tenga Venezuela será determinante para evitar que potencias hostiles desarrollen sanciones comerciales, embargo económico o acciones militares inclusive contra nuestro territorio. Es estratégico que Venezuela amplíe su radio de aliados y amigos, sobre todo en países que son muy influyentes en el mercado económico mundial y en el contexto geopolítico. Rusia, China, Irán son relaciones necesarias, estratégicas y sobre todo que pueden persuadir al gobierno de Estados Unidos para reconsiderar lo que ha sido una sanción realmente exagerada, injustificada y desproporcional contra nuestro gobierno y contra nuestro pueblo de Venezuela. A ver, una palabra también que ha cobrado fuerza en los últimos días ha sido la injerencia y ese exhorto también que hay al rechazo a la injerencia, pero también que ha sido de alguna forma tomado como bandera por sectores que adversan al gobierno y que dicen que ellos están de acuerdo, que rechazan la injerencia, pero que también rechazan la injerencia de por ejemplo, Cuba, de China. ¿Cómo hablar de la autodeterminación de los pueblos cuando está presente la palabra también injerencia? Evidentemente que este es un tema susceptible de encuadrarse en la polarización política, pero tenemos que buscar la objetividad para señalar que la única amenaza militar real que existe contra nuestro país proviene de Estados Unidos, lamentablemente, porque tenemos un enorme aprecio por el pueblo de los Estados Unidos y hemos compartido aspectos culturales, económicos con Estados Unidos durante muchos años, los deportes, las películas, etcétera. De modo pues que quienes hemos tenido contacto con ese pueblo lamentamos que su gobierno tome este tipo de actitudes. Yo considero que chinos o cubanos, quienes tienen relaciones fraternas con Venezuela, en ningún momento han establecido un tipo de declaración de que nuestro país sería el planeta de los simios o un estado terrorista o violador de derechos humanos, como lamentablemente el transitorio gobierno de Washington lo ha hecho. Pero creo que la propia opinión pública dentro de ese país, Estados Unidos, puede influir en que exista prontamente una rectificación. Silva, se nos está agotando el tiempo y hay un tema muy interesante que analizar y es la aprobación en primera discusión de la ley habilitante. Ha habido muchos detractores tras la aprobación de esta ley que dicen que no era necesaria la aprobación de esta ley en primera discusión, pues consideran que en la Carta Magna están contemplados todos los elementos para resguardar la soberanía de la patria. ¿Era necesaria una ley habilitante? Absolutamente. En las relaciones internacionales prevalece un principio denominado principio de reciprocidad, de modo pues que en la misma magnitud, tamaño, intensidad que surge una medida desde un país, esa medida debe ser respondida por el país afectado en el mismo tamaño, dimensión y medida. Si nos han declarado una amenaza a la seguridad nacional de los Estados Unidos, y lo ha hecho el propio gobierno, evidentemente que la reacción formal, los actos jurídicos formales de Venezuela deben ser de ese mismo tamaño, y por eso considero pertinente que se hable de una ley antiimperialista, porque evidentemente esto se trata de una agresión imperialista de un gobierno con enfoque expansionista de las relaciones. De modo pues que es un tema de patriotismo. Y hablando en términos de la cultura estadounidense, que tanto le gusta a la oposición, que tiene esos gustos pitiyanquis o proamericanos, hay un principio en Estados Unidos que se llama tit for tat. Lo que tú me haces, yo te hago. Bueno, le damos las gracias a Jesús Silva, abogado constitucionalista, por haber estado con nosotros hoy en Entrevista Venevisión. Un placer. Bueno, y gracias a ustedes también por habernos acompañado. Que tengan todos feliz viernes.